El Puente Ortiz fue un gran proyecto de ingeniería que se inició en 1835 sobre el río Cali, en lo que para entonces era el centro y una de las puertas más importantes de la ciudad, la calle 12, en pleno centro de Santiago de Cali. Desde la fundación de la ciudad en 1536, el río Tutelar ha sido motor de crecimiento, configuración espacial y factor relevante para la vida social. En la parte alta, se obtenía agua para consumo y se podía pescar, mientras en la parte media y baja se lavaba la ropa, se ponían a descansar los animales y se realizaban actividades recreativas. Cuando se hace el puente a mediados del siglo XIX, Cali se puede pasar al otro lado del río. Durante mucho tiempo fue el sitio más importante de la ciudad. Allí estaba el hotel, estaba el batallón, estaba el teatro. Y fue tan importante que cuando se quitó totalmente el tráfico por el Paseo Bolívar, siguió siendo un sitio dinámico porque tiene suficiente gente que pasa por ahí. Por ello, hoy en día se encuentran continuos y relevantes vestigios arqueológicos representados en obras civiles como puentes, muros de contención del río y cañerías públicas, así como antiguos cimientos de viviendas y miles de objetos de la vida cotidiana, asociados con construcciones que aún permanecen en nuestra memoria, como es el caso de la ermita, anteriormente llamada la Ermita de Jesús del Río. El Puente Ortiz ha tenido una importancia desde siempre, desde incluso antes de su construcción, porque siempre llamaba la atención los puentes precarios que allá habían cuando se crecía el río sobre la dificultad que había para pasar al otro lado, que es la salida a la ciudad hacia el norte. La ciudad siempre tuvo esa preocupación hasta que resolvió ese gran impasse de los puentes que se llevaba el río con la obra de Fray Ortiz. De ahí en adelante el puente ha tenido un protagonismo total en la historia de la ciudad. Basta simplemente considerar la cantidad de fotografías que hay del Puente Ortiz. No creo que haya otro sitio más fotografiado en la ciudad y esto nos da un indicio de la forma como se lo mira y se lo aprecia y el peso que tiene en la memoria y en la historia colectiva de la ciudad. En 1800, la ciudad ya más establecida y caracterizada con pequeñas estructuras y plazas, se veía configurada posiblemente por una serie de colinas con pendiente al río y amplias áreas de playas, utilizadas para diversas actividades que permitieron la construcción de un puente en ladrillo de barro cocido y pega de cal y canto, que reemplazaría un frágil y antiguo puente artesanal de Guadua. A todas luces, una obra técnicamente importante. Se van a demorar años antes de lograr el propósito. Se habla de eso en el Cabildo en 1835, 36, 37. Se inician las obras, se paran por falta de presupuesto. Se van a reiniciar en 1842. Se necesita otros 3 años para terminar los 4 arcos. Es decir, estamos en algo que se demoró 10 años. El Puente Ortiz fue culminado en 1845 con el esfuerzo y trabajo de cientos de personas que veían en él un elemento de progreso porque permitía aprovechar los terrenos del norte de la ciudad y mejorar el paso comercial a ambas márgenes del río. José Montermoso y Fray José Ignacio Ortiz fueron los artífices de esta gran obra, para la cual emplearon las técnicas constructivas y materiales locales, configurando un espacio imponente de ciudad. Quien diseñó el Puente Ortiz, Fray Ortiz, era franciscano. Obviamente utilizó las técnicas tradicionales que para el siglo XIX llamaban de tradición colonial y las aplicó en este puente. El hoy llamado Puente Ortiz, y antes conocido como el Puente de Calicanto o Puente Grande, fue sometido a varias intervenciones, entre las que se destaca la primera en 1918 y la segunda en 1945, con ampliaciones, modificaciones de sus barandales y piso, hasta llegar a obtener la imagen que hoy conocemos. El municipio en aquella época invirtió prácticamente todo lo que tenía para la construcción del puente. Estuvo en servicio toda la segunda mitad del siglo XIX, sufre una primera ampliación en 1918 porque ya la ciudad tiene un tráfico vehicular importante y el ancho del puente es muy poco para que pasen los carros
entonces hay que ampliarlo, se amplía en el 18, la ampliación del 18 ya cambia notablemente las características constructivas porque ya se emplea ferroconcreto sobre una estructura que era originalmente de ladrillo y mortero de cal, y el puente se mantiene más o menos igual hasta 1945 cuando se produce una segunda ampliación. En este caso crecen 2 cuerpos paralelos a cada lado del puente y la estructura original de ladrillo queda embebida entre las 2 estructuras de concreto, haciendo que la estructura de ladrillo nunca desaparezca, existe, sino que ha estado prácticamente embebida en otras 2. En 2011, con el proyecto del hundimiento de la Avenida Colombia, una de las vías más importantes de Cali, se abrió el debate en torno a la conservación del patrimonio cultural de la ciudad. La iniciación de los trabajos dejó a la vista 2 muros en ladrillo correspondientes a los antiguos aproches del Puente Ortiz, que permanecieron enterrados durante muchos años y al salir a la luz permitieron revivir la imagen del Cali viejo y plantear retos para la historia de la ciudad. Los tipos de ladrillos que se han encontrado en esta obra son fundamentalmente ladrillos de arcilla cocida elaborados de manera artesanal, probablemente en fábricas cercanas a la construcción y de diferentes condiciones debido a las necesidades funcionales que en su momento los constructores requerían. Se han encontrado diferentes tipos de ladrillo. Esta tableta era la que creemos que se utilizaba para la construcción de los pisos de las calzadas del Puente Ortiz. Es una tableta que en las versiones completas tiene 23 por 23 centímetros y tiene solamente 5 centímetros de alto. El ladrillo es el más común en toda la obra. Es un ladrillo que tiene 31 centímetros por 16 por 7 de alto y que, como pueden ver, tiene registros a veces de elementos de la cotidianidad, como estas huellas de animales que probablemente se hicieron antes de ser llevado al horno y que pues muchos de ellos presentan algunos de estos vestigios. Esta es una de las piezas más interesantes que hemos encontrado. Es un ladrillo de unas dimensiones muy amplias en términos de que lleva 42 por 20 por 6 de alto y que demuestra definitivamente que cada uno de los tipos de ladrillos se utilizaban para diferentes cosas. En algunos momentos este ladrillo se utilizaba como refuerzo a la cimentación. Este ladrillo era el que conformaba la baranda superior del antiguo Puente Ortiz. En las fotos y registros gráficos de 1910 o 1915 se nota cómo este ladrillo configuraba la parte superior a manera de media circunferencia, que era la parte donde la gente apoyaba los brazos a lo largo de todo el aproche del Puente Ortiz. Tiene un diámetro de 40 centímetros por 20 de alto. De la tecnología, la importancia que tiene el Puente Ortiz es, sin lugar a duda, el gran número de materiales, todos ellos locales. Digamos, para la cimentación se utilizó la piedra de cantera de nuestros cerros, la piedra de canto rodado del río. Los ladrillos, la dimensión de los ladrillos y la variedad en los ladrillos fue otro, digamos, de los elementos característicos que se encontró en el Puente Ortiz. El tipo de mortero de muy buena resistencia gracias al tipo de arena y de la mezcla con la cal que se utilizó. Este Puente Ortiz también sirvió a nivel tecnológico para cumplir una forma de barrera para las casas que existían al lado de la ermita. Con las excavaciones arqueológicas se descubrió toda la estructura de los aproches del puente, así como fragmentos de vidrio, losa, cerámica, metal, restos óseos animales y humanos que dan pistas sobre los diversos usos y ocupaciones en las inmediaciones del puente. Pues es la oportunidad de que la comunidad caleña conozca su historia, la historia sobre todo postcolonial, de la cual había muy pocos referentes en cuanto a testimonios materiales de esos cambios de ciudad desde la colonia hasta bien entrada la República. Es la oportunidad que tiene de conocer facetas cotidianas de su historia. Por ejemplo, el concepto de higiene a través de los elementos que hemos encontrado, el concepto de prestigio a través de las vajillas de porcelana y loza industrial también encontradas, el concepto de belleza, que hemos encontrado frascos de crema, frascos de lociones, que dan pues testimonio de una ciudad cambiante, de una ciudad dinámica, que dan cuenta de esa historia de la ciudad tan desconocida y que les permite a los caleños
reconocer su historia, apropiarla y recontarla, porque es que no la habían contado mal. El trabajo interdisciplinario de especialistas en arqueología, arquitectura, ingeniería y patrimonio ha permitido adelantar diversas labores para que se conserve y valore el patrimonio arqueológico de Cali. Para ello, la Administración Municipal, INCIBA y la firma ejecutora del proyecto Megaobras SAS Conalvías encaminaron esfuerzos hacia la puesta en valor y disfrute social de los bienes patrimoniales en el marco de la normatividad cultural vigente, con el fin de que sean nuevamente parte dinámica de la sociedad. El pasado es un referente de lo que somos hoy en día. Nosotros no podemos olvidar que como seres humanos y como seres sociales tenemos una construcción que traemos impresas nuestras maneras de vivir desde hace muchísimos años. Nosotros aún manejamos elementos que encontramos en sociedades prehispánicas, elementos que vienen desde hace siglos a nosotros, que nosotros lo que hemos hecho es transformarlos, modernizarlos, tener elementos tecnológicos, pero que tienen un referente de pasado. Nuestro pasado nos configura como comunidad, como grupo, nos permite identificarnos entre nosotros, con el territorio. Nuestro pasado hace parte de lo que somos hoy en día y no podemos olvidarlo. Y no tiene por qué competir con la modernidad. Nosotros tenemos la capacidad de vivir el pasado, el presente y el futuro, manteniendo una articulación entre esos elementos. Los vestigios conservados serán integrados al espacio peatonal del centro histórico, cerca o en el lugar de los hallazgos, para que las personas los conozcan, observen, disfruten e identifiquen.